Pues bienvenidos, hermanos, qué bueno que estamos en la casa de Dios en esta mañana, ¿verdad que sí? Amén. Alabado sea el Señor, qué bueno que en esta mañana podemos alabar y glorificar su nombre, porque siempre, siempre Él es bueno, para siempre, para siempre. Hermanos, abra su Biblia, si la trae con usted, en el Salmo número 108, 108. Y dice así su palabra. El encabezado es aseguranza de la victoria de Dios sobre nuestros enemigos. La aseguranza que ustedes y yo tenemos de la victoria de Dios sobre nuestros enemigos. Un salmo de David. Dice así su palabra. Mi corazón está dispuesto, oh Dios. ¿Vino usted con un corazón dispuesto esta mañana? Amén. Oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa. Despertaré el alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia. Amén. Y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha hecho en su santuario. Dios ha dicho en su santuario. Yo me alegré, yo me alegraré. Repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés. Y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab es la vasija para lavarme. Sobre Sodoma echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. No sé si eso, danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. El hombre es limitado, Dios no. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Él hollará a nuestros enemigos. Padre, te alabamos. Levantamos tu nombre en alto, Padre. En esta mañana, Señor, tú sé glorificado. Toca cada uno de nuestros corazones. Padre, que salgamos de este lugar diciendo, qué bueno que vine a la casa del Señor. Padre, que salgamos tocados por tu Espíritu Santo. Y al estar aquí en tu presencia, mi Dios, tú recibes toda la honra y toda la gloria. Levantamos a ti, Señor, nuestras manos, nuestros ojos, nuestra mirada, Señor, nuestra voz, nuestro corazón, para darte honra y gloria, porque solo tú lo mereces. Mi Dios, bendice a tu pueblo. Recibe, Señor, estas alabanzas para la gloria tuya. En ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. A Él sea la honra, a Él sea la gloria. Mis amados, estemos en oración por nuestro hermano Acosta. Él está predicando en Lyford esta mañana. Y así que estemos en oración por él, que el Señor también lo use, lo bendiga y también sea bendecido
y también la gente que escuche su palabra de Dios a través de los labios de Él sean bendecidos también. A ver, hermanos, vamos a cantar al Señor, glorificar su nombre. Te alabaré con todo mi corazón. Amén, amén. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Una vez más, eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Todos te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Amén. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Una vez más, todos, eres arriba. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, todos. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Amén. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo, en todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Amén. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré. Te alabaré. Te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré,
al Señor. En todo tiempo te alabaré. Amén. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. En Todo tiempo te adoraré. Te alabaré. Te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré. Te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Here. Amén. Gloria a Dios. Amén. Te alabaré con todo mi corazón. Amén. Qué bendición, hermanitos. Se ven las tamboras allá atrás bien bonito, y Jaciel es el que está tocando las tamboras, hermanos. Amén. Mis hermanos, algo tremendo. Cuando nos abrimos como pueblo a ser enseñados por Dios, hermanos, hay talento allá, hay talento, hay mucho talento, hermanos, que podemos dar al Señor. Jaciel, Dios te bendiga, Jaciel. Qué bueno que estás tocando con nosotros. Amén. Amén. Y viene más, hermanitos, viene más. Vamos en estas 2 semanas que siguen, vamos a estar practicando para que también los del piano, los del bajo y todos también que tocaron la semana pasada vengan a ser parte también del tiempo de adoración y el tiempo de alabanza y adoración. Así que alabamos a Dios. Él es digno, mis amados, de toda alabanza. Todos cantan y vengo. Yo he venido a este lugar para provocar una bendición, para provocar una bendición con mi alabanza. Yo he venido a este lugar para provocar una bendición, para provocar una bendición con mi alabanza. Porque eres Digno de recibir toda honra, digno de recibir, toda gloria, digno de recibir toda adoración. porque eres Digno de recibir, toda honra, digno de recibir, toda gloria, digno de recibir toda adoración. Yo he venido a este lugar para provocar una bendición, para provocar una bendición con mi alabanza. He venido a este lugar para provocar una bendición, para provocar una bendición con mi alabanza. porque eres Digno de recibir, toda honra, digno de recibir, toda gloria, digno de recibir toda adoración. porque eres Digno de recibir, digno de recibir,
Ya ustedes ven aquí también, hermanos, a Jorge lo tenía bien escondido de la guitarra. Bien escondidito que lo tenía, pero gloria a Dios. Qué bueno que podemos alabar al Señor. Amén, gloria a Dios, de veras que sí, hermanos. Y pues ustedes vieron también la semana pasada, nuestra hermana Vanessa también cantó con las hermanas, hermana Doris, hermana Liliana y Angélica, está allá con los niños. Y Lexi también. ¿Dónde está Lexi, babe? Está trabajando. Amén. Hermanitos, en esta mañana queremos darle gracias a Dios porque Él es bueno. Hay alguien en esta mañana que diga, hermano Jesse, yo tengo alguna palabra de gratitud a Dios. Una palabra de gratitud, hermana, adelante. Primeramente, gratitud a Dios por otro día que nos da de vida y que nos permite estar aquí adorándolo, ¿verdad? Y agradecida con el Señor porque ahora en abril mi hijo cumple un año que dio el stroke. Y gracias a Dios que ya no viene en la silla, viene caminando al temor. Sí, amén, amén. Para su información, hermanos, el hermano Johnny vino en la mañana al servicio de inglés y sí, caminó para la troca. Amén, amén, hermanos, una bendición. Sí. ¿Alguien más tiene alguna palabra de gratitud a Dios en esta mañana, mis amados? Hermana. Amén. Amén, amén, amén. Estamos viendo que el Señor obrando ahí bien bonito, gracias a Dios. Amén, amén. Hermano José Garza, adelante. Amén. Amén. Dios está en todo. Dios tiene todo el control. Padre en el cielo, te amamos. Tu nombre siempre exaltaré. Que tu reino se resplandezca en mi alabanza. Y tu pueblo declare tu poder. Bendito el Todopoderoso, que fue, que es y que vendrá. Bendito el Todopoderoso, vive por siempre. Amén. Padre en el cielo, te amamos. Tu nombre siempre exaltaré. Que tu reino se establezca en mi alabanza. Y tu pueblo declare tu poder. Bendito el Todopoderoso, que fue, que es y que vendrá. Bendito el Todopoderoso, vive por siempre.
el cielo te amamos. Tu nombre siempre exaltaré. Que tu reino se establezca en mi alabanza. Y tu pueblo declare tu poder. Bendito el Todopoderoso, que fue, que sí, que vendrá. Bendito el Todopoderoso, vive por siempre. Amén. Vive por siempre. Amén. Vive por siempre. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre, porque en todo tiempo tú eres bueno. Y por eso, Padre, podemos cantarte a ti, Señor, y decirte que te amamos, porque tú nos amaste a nosotros primero. Gracias. Muchas, pero muchas gracias. Bendice a tu pueblo en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén, 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 amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Pues hermanos, bendiciones a cada uno en esta mañana. Qué bueno que podemos alabar a nuestro Dios, hermanos, cantarle a Él y glorificar su nombre. Qué bueno que podemos abrir la palabra de Dios y ver lo que Dios tiene para nosotros, que podamos recibir de parte de Dios la palabra o su palabra, y que podamos nosotros no solamente escucharla, sino también entenderla, conocerla, entenderla y aplicarla. Porque eso es bien importante, mi amado, de que no es simplemente escuchar, no es simplemente, ¿verdad?, oír lo que se está predicando o se está compartiendo, sino que conozcamos al que lo escribió, al autor de la palabra, que lo conozcamos y que entendamos el propósito de Él para nuestras vidas. Y también, mi amado, que lo llevemos a la vida práctica. Que la gente se dé cuenta de que hay algo totalmente distinto en nosotros. Y aquí es donde venimos. La semana pasada estudiamos o tomamos la palabra 1 Corintios capítulo 1 y lo vimos, hermanos, en la fidelidad de Dios. Hablamos de que Dios toma lo necio del mundo, aquello que el mundo ha descartado, aquello que para el mundo la persona ya no sirve, que para muchos los han simplemente desahuciado, decir, esa persona ya no tiene esperanza. Y cuánta gente, hoy en la mañana hablé, una de las hermanas dijo que había una persona que estaba en el hospital y el esposo de esa persona que nunca pensaron, nunca les cruzó por la mente que esta persona conociera a Jesús. Allí donde estaba ella, él estaba aburrido,
y abre uno de los cajones del lugar allí y estaba una Biblia de los Gedeones. ¿Se acuerdan los Gedeones? Aquí estuvieron con nosotros. Es un ministerio donde ellos ponen Biblias en diferentes lugares. Ve la Biblia, la toma, y en una semana, hermanos, dice la hermana que lo compartió, leyó la palabra. Y nadie pensaba que la palabra iba a hacer una diferencia en la vida de ese hombre. Pero es su palabra. No es la palabra del hombre, es su palabra. Dios es fiel, mis amados, en todo tiempo. Por eso hablamos, ¿verdad?, la semana pasada de que nada ni nadie, ni un pastor, ni una iglesia, ni una persona le diga a usted que usted ya no sirve, que usted ya, Dios acabó con usted. No deje que nada ni nadie le diga a usted, porque siempre en Cristo Jesús hay esperanza. Y así, mis amados, vemos aquí y ahora vamos a escuchar o vamos a leer, vamos a meditar en la palabra de Dios, en el capítulo 2 de Primera de Corintios, y vamos a ver la sabiduría del Espíritu, la sabiduría de Dios. Y vamos a meditar, hermanos, en algo de que vemos la sabiduría del mundo, la sabiduría de Satanás y la sabiduría de Dios. Y vamos a ver esto bien claramente en la palabra de Dios. Dice en el versículo 1 del capítulo 2 de Primera de Corintios, dice así: amados hermanos, la primera vez que los visité, estoy leyendo allí en el, déjeme ponerlo en la Reina Valera para que ustedes lo vean allá también, ahí como está escrito allí. Primera de Corintios capítulo 1, capítulo 2, dice así la palabra: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con palabras o con excelencia de palabras o de sabiduría. Y vemos aquí, hermanos, algo bien fuerte sucede cuando la persona se da cuenta, mi amado, de una diferencia cuando es el hombre o es Dios. Y aquí vemos cómo Dios trabaja en la persona bien claramente. Dice la palabra: no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Ahora, hermanos, Pablo era una persona estudiado, era una persona que conocía la palabra, el Antiguo Testamento, conocía la filosofía, conocía, porque recuerden una cosa, él no era cristiano, él era perseguidor de los cristianos. Él estaba totalmente dedicado al estudio. Era, como decimos acá, estaba cabezón. Sabía algo, tenía bastante conocimiento del mundo, de la filosofía, de lo que el hombre enseñaba, y también tenía conocimiento del Antiguo Testamento. Pero dice la palabra: no vine con palabras elevadas, no vine con palabras que eran para impresionar a alguien. No venía yo con el propósito de que ustedes se dieran cuenta que yo sé o que yo conozco mucho. No, sino dice la palabra bien claramente: no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Vine en lo más simple de lo que es la palabra. Y recuerden una cosa, hermanos: la palabra, o sea, el evangelio, hermanos, es simple que un niño de 5 años lo puede entender. El hombre lo ha complicado. El hombre lo ha complicado en el sentido de que le agregamos muchas cosas a lo que es el evangelio. Y por eso lo vemos bien claramente. Dice una cosa que habla bien fuerte aquí. Pablo dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahora, él podía haber tenido
a personas que le dieran información de cómo estaba la iglesia en Corinto, sino que él se propuso no saber nada de nadie, sino a un Cristo. No predicó de acuerdo a lo que la gente le decía que predicara, sino a un Cristo y a este Cristo crucificado. Y habla bien claramente, hermanos. Me he dado cuenta de esto porque muchas veces dice aquí, me propuse no saber nada entre vosotros o cosa alguna de vosotros. Y me da, ¿cómo le voy a decir? Me da un pensamiento o que muchas veces hace unos 5 semanas o 6 semanas viene una persona, un esposo, y me preguntó y me dijo, oiga pastor, ¿no le ha hablado mi esposa a usted para decirle de los problemas que estamos teniendo? Y le dije, pues no me ha hablado su esposa. Digo, porque el domingo que usted predicó, haga de cuenta que usted estaba en medio, en la sala donde mi esposa y yo estábamos discutiendo los problemas. Y usted predicó como que estaba nomás predicándonos a nosotros. Y mi amado, es la palabra, es la sabiduría del Espíritu, es palabra, es revelación, es palabra que viene de parte de Dios. Y es algo bien tremendo, hermanos, cuando usted y yo no sabemos de nada de nadie, pero Dios sí conoce la condición, el problema, el resultado de lo que está sucediendo. Y por eso es bien importante que ustedes y yo estemos bien atentos, estemos bien entonizados con el Espíritu Santo de Dios para poder compartir su palabra. Bien importante, mi amado. En una ocasión nos invitaron a mi esposa y a mí a predicar en una iglesia allá en Houston. Y era viernes, sábado y domingo donde íbamos a predicar. Y llegamos, nos acomodamos y todo. Llegó el tiempo del tiempo de servicio. Y pues hubo cantos, así como era en la mañana, hubo cantos, hubo testimonios, hubo una alabanza y personas cantando al Señor. Perdón. Y luego llegó el tiempo para la palabra y el Señor habló a mi corazón. Y me acuerdo bien claramente de del mensaje aún todavía. Porque después del servicio, bueno, terminamos todo eso y hubo un tipo Dios tocó grandemente, no se quedó nadie en las bancas donde estábamos, todos pasaron y fueron a hacer una decisión con Dios para el Señor. Después del servicio fuimos a cenar y la esposa del pastor me pregunta, me dice, oiga pastor, mi esposo habló con usted antes de venir o por teléfono de los problemas que estábamos pasando en la iglesia. Y le dije, no, yo no hago eso, yo simplemente, yo vengo y estoy delante del Señor, que el Señor dé la palabra. Y dijo, porque todos los puntos que usted compartió esta noche era exactamente lo que está sucediendo en este lugar. Y es algo tremendo, hermanos. Cuando ustedes y yo nos hacemos a un lado y dejamos que el Espíritu Santo sea el que habla, el que ministra. Y es algo tremendo. Dice la palabra de Dios, versículo 3, dice, me acerqué a ustedes con debilidad. Versículo 3, estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Si yo le pidiera a usted en este momento, en este preciso momento, yo le digo, hermano, hermana, ¿sabe qué? Pase para acá, para frente, denos un testimonio. ¿Qué sería lo primero que va a pasar en su vida? Temblar. A temblar. Y con hasta asustado.
Y una de las cosas, hermanos, que Pablo le dice al pueblo de Corinto, le dice bien claramente: yo me acerqué a ustedes, yo vine y cuando estuve entre vosotros había debilidad, estuve yo en mi debilidad, en todo, o sea, no era que estaba yo bien fuerte, dice, con mucho temor y también temblor. Porque, mi amado, una de las cosas que uno de los comentaristas dice que a Pablo le preocupaba de que él estaba predicando lo que Dios quería que predicara. Y, mi amado, eso envuelve, mi amado, esa palabra temor. De que estemos bien comunicados con Dios, que estemos bien sensibles al Espíritu de Dios, que podamos ver que Dios está tocando nuestra vida y que el mensaje viene de parte de Dios, no del hombre. En una ocasión estábamos platicando allí con varios pastores y uno de los pastores dijo estas palabras. Dijo: hermano Jesse, ya no tenemos que estudiar tanto. Usted sabe, ¿verdad? Ya no tenemos que estudiar tanto la Biblia, ya no tenemos que estudiar tanto, o sea, pasar tanto tiempo estudiando para prepararnos para el domingo. Lo que ahora lo que podemos hacer es ir al internet y poner un tema de lo que queremos hablar y pues ahí sale un mensaje. Y usted puede predicarlo el domingo. Y qué bonito. Hay algo que falla en eso. ¿Cómo dice usted? ¿Cómo dice que algo que falla? Eso es lo más mejorcito, es lo mejor que hay para nosotros los pastores, de que podemos ahora pasar más tiempo o no tenemos que tener tanto tiempo estudiando la palabra y todo eso. Dije, la única cosa con eso, y que lo veo bien fuerte y bien tremendo, es que cuando ustedes y yo estamos delante del pueblo, no le podemos decir al pueblo: así ha dicho el Señor. Porque no fue el Señor el que lo dijo, fue el Señor que lo apuntó aquí. Mi amado, no hay otra cosa más que estar en el secreto de Dios y conocer, porque la palabra viene aquí, la sabiduría del Espíritu. Bien claramente, hermanos, varios de ustedes han escuchado esto de la debilidad, esto de la timidez, o esto del temor y temblor. Porque yo me acuerdo cuando la primera vez llevamos jóvenes al campamento y ese martes en la noche estábamos en Midlothian, Texas, cerquita de Dallas, y el hermano Homer Martínez estaba predicando, y esa noche el Señor toca mi corazón. El Señor habla mi vida, me habla directamente y me llama al ministerio, me llama a predicar. Y yo voy con el pastor de la iglesia y le dije después del servicio, dije: varón, hermanito pastor, Dios me ha llamado a predicar, Dios me ha llamado. Y me dice: ¿estás seguro? ¿Estás seguro que Dios te ha llamado? Dije: sí, estoy seguro. Dice: ¿estás seguro que te llamó a predicar? ¿Que fue a predicar, que te llamó Él? Sí, estoy seguro. Y me dice: prepárate para el domingo en la noche. Si es Dios. Manitos, llegó el domingo en la noche. Yo tenía 2 hojas de notas. Cuando llegó el tiempo, ¿verdad?, de que yo viniera al púlpito, agarré las notas y las puse allí y ni las vi. No podía ni ver, estaba temblando, estaba atemorizado, estaba nervioso, no podía ni enfocar la mirada. Todavía me acuerdo del mensaje. Pero, hermanos, fue algo tremendísimo, eso del temor y eso del temblor. Y lo vemos bien claro, mi amado, cuando ustedes y yo ahora estamos comunicándonos con Dios bien claramente. Y si vemos en el versículo 4 y el versículo 5, dice la palabra de Dios en este pasaje. Versículo 4 y versículo 5. Dice la palabra: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y aquí es donde está la diferencia, hermanos.
Aquí es donde está la diferencia. Y muchos pastores, aquí muchos pastores le tienen miedo a estos versículos. Y les voy a decir por qué. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y aquí está, mire, sino con demostración del Espíritu y de poder. Porque sabe una cosa, hermanos, muchas veces como pastores queremos controlar al Espíritu Santo. Le decimos al Espíritu Santo, mira Señor, mira Padre, mira Espíritu Santo, esta cajita, esto es lo que yo entiendo. No puedes obrar afuera de esta cajita, porque si te sales para acá, yo no lo entiendo, pero queremos controlar al Espíritu Santo dentro de lo que yo entiendo, mi amado. Y lo que sucede, hermanos, en vez de ser de bendición, somos tropiezo al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo quiere obrar. Y recuerde una cosa, el Espíritu Santo siempre va a obrar dentro de lo que es su palabra. El Espíritu Santo no va a contradecir a Dios, no va a contradecir a Jesús, no va a contradecir la palabra. Y vemos aquí que muchas veces queremos encajar a Cristo o al Espíritu Santo o el poder de Dios en una cajita y decirle, Señor, no puedes obrar de esta manera porque nosotros no creemos así. Pues recuerde una cosa, hermanos, si la Biblia lo dice, ustedes y yo hagámonos a un lado. Deje que la palabra de Dios sea la última palabra. Bien claro dice, para que vuestra, y quiero que noten esto, hermanos, porque muchas veces cuando nosotros como pastores estamos en medio y no dejamos que el Espíritu Santo obre, muchas veces, versículo 5, fíjense lo que dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Hermanos, Dios nos libre. Dios nos libre. Y lo tremendo de eso, hermanos, es que muchas personas, en el caso mío, de allá venimos, donde había tanto que no se puede y que no se puede y que no hacemos aquí, que no creemos de esa manera. Pero hermano, pastor, la Biblia lo habla, la Biblia lo dice. ¿Por qué no? Porque nosotros no creemos así. Pues hermanitos, hay un ¿cómo se llama? Un bumper sticker que dice ahí, Dios lo dijo, yo lo creo, y eso es final. Pues yo tengo otra cosita, hermanos. Dios lo dijo, y aunque usted lo crea o no, es final. Eso está la diferencia, mis amados. Dice la palabra, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Y es lo que pasa muchas veces, hermanos. Predicamos la sabiduría nuestra y no la sabiduría de Dios. Y es bien importante, mi amado, que ustedes y yo nos agarremos de la palabra, que sea la palabra, no algo que un hombre está enseñando, sino que sea su palabra. Bien claramente, hermanos. Y le voy a decir una cosa, no va a quedar bien en ciertas ocasiones, porque no lo entendemos. ¿Ok? Recuerde bien eso, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y aquí está bien claramente, hermanos, hablando. Ahora, hermanos, porque habla fuertemente de ser si ustedes y yo hablamos fuertemente, no es por los hombres, no es la sabiduría humana, sino por el Espíritu Santo que hay. Y lo tremendo de esto, hermanos, es que dice versículo 4, dice, hay demostración del Espíritu y de poder. Ahora, vamos a centralizar algo. El milagro más grande, hermanos, en esta tierra, el milagro más grande es Cristo Jesús salvando al pecador. Ese es el milagro más grande. No hay milagro más grande que ese.
Pero hermanos, cuando es una demostración del poder de Dios en nuestras vidas, cuando es poder de Dios, hay transformación, hay cambio. Cuando es la sabiduría del hombre, el hombre dice que recibe, el hombre viene y muchas veces no hay cambio, no hay transformación. Y la diferencia, hermanos, que dice la palabra allí, bien claramente dice, es el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo con demostración que es el poder de Dios. Y lo vemos bien claramente, hermanos. En Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra de Dios, no os conforméis a este siglo. Fíjense, hermanos, no a la sabiduría del hombre, no a la sabiduría de Satanás. No nos conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Dice, en otra versión, dice, no te copies del comportamiento y las costumbres de este mundo, sino que deja que Dios te transforme en una nueva persona, cambiando la forma que piensas, que caminas, que hablas. Entonces aprenderás a conocer la voluntad de Dios para ti, que es buena, agradable y perfecta. Bueno, hay una diferencia, hay una transformación. Hay algo que sucede en la vida del hombre que que nos transforma, que nos cambia. Y vemos aquí la sabiduría de Dios es un misterio. Capítulo 2, versículos 6 y 7 de 2 de Corintios, dice la palabra de Dios. Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, no estoy leyendo 1 de Corintios capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice, la sabiduría es un misterio. Dice, sin embargo, versículo 6 del capítulo 2 de 1 de Corintios, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y la sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Lo vemos, la sabiduría de Dios es un misterio, algo que viene a ser revelado a nosotros. Algo que viene a ser revelado a cada uno de nosotros. Viene esa palabra revelación. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, porque es el Espíritu Santo, otra vez, el que usa a la persona. Abra su Biblia, hermanos, en Colosenses capítulo 1, versículo 26. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Amén. Ha sido manifestado. Déjeme, como lo lee en Colosenses 1:26, en la Nueva Traducción, dice, este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. ¿Usted es pueblo de Dios? Amén. Pero vemos los gobernantes de este mundo, versículo 8 del capítulo 2 de Primera de Corintios, dice la palabra de Dios, versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Fue held back, fue
fue detenida, fue en secreto, estaba en secreto porque venía algo, una revelación. Y lo vamos a ver, hermanos, aquí en este pasaje. Y luego, como si fuera poco, Pablo, aquí es donde está, si lo hubieran conocido, en Isaías capítulo 64, hermanos, dice la palabra de Dios bien claramente, y vamos a leer este mismo versículo, el versículo 9 que está allí, de Primera de Corintios 2, pero Pablo lo saca, lo trae de Isaías y lo pone al presente. Fíjense lo que dice, hermanos, en Isaías 64, 4 dice: ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. Que hiciese por él el que en él espera. Dice, porque desde el mundo, desde que comenzó el mundo, ningún oído ha oído y ningún ojo ha visto a un Dios como tú, que trabaja por los que lo esperan. Y está hablando, hermanos, del Mesías, de aquel que vendría, Jesús el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios. Si podemos verlo de tal como viene Él a venir a ser parte de lo que viene en el libro de Primera de Corintios capítulo 2, vemos el versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. En el capítulo 74, versículo 4, dice, para aquellos que esperan en Él. Una de las cosas, mis amados, en el pueblo es difícil esperar, porque nos gusta mejor estar trabajando, estar ocupados y no esperando en que el Espíritu Santo nos mueva, nos traiga palabra. Dice la palabra del Señor, ni han subido del corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Ustedes y yo hemos profesado, o hemos dicho, hemos declarado que le amamos. Pero fíjese, hermanos, dice la palabra, versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. He escuchado gente que me dice, hermano Jesse, yo quiero conocer mejor a Dios, yo quiero conocer, yo quiero profundizarme en Dios. Deje que el Espíritu Santo le enseñe. Métase con el Espíritu Santo, métase bien en serio. Y deje que el Espíritu Santo haga la obra en usted y en mí. Porque mucha gente, hermanos, ve ese versículo 9 y dice cosas que ojo no vio ni oído yo y han subido del corazón del hombre. Muchas veces lo ponen ya para cuando estamos en el cielo, ya cuando estemos allá. Lo tremendo de esto, hermanos, la Biblia dice que cuando lleguemos allá, todo va a ser bien claro, ya vamos a poder entender todo. Ustedes y yo decimos, yo le voy a preguntar a Dios, yo le voy a preguntar a Moisés, yo le voy a preguntar. Cuando usted llegue al cielo, mi amado, ya no va a haber preguntas. Todo será contestado. Pero se trata, hermanos, de hoy, cosas que ojo no vio. Se trata de hoy, en demostración del poder de Dios, que haya una demostración, que Dios se manifieste, que Dios se mueva y que ustedes y yo ya no solamente podamos escuchar la palabra, pero ver, presenciar el poder de Dios. Bien importante. Lo dice bien claramente, hermanos, y voy a leer los siguientes versículos. Dice, porque ¿quién de los hombres, versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo,
sino el Espíritu que proviene de Dios. El Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Juan capítulo 14, versículo 26. Jesús hablando a sus discípulos, diciéndoles: es necesario que yo me vaya. Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y en el capítulo 14, versículo 26 de Juan dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Fíjense lo que dice, hermanos: Él os enseñará todas las cosas. ¿Amén o no amén? Él, el Espíritu Santo. Pero muchas veces el pueblo de Dios, no sé, por razones tal vez del extremismo, tenemos miedo o tenemos un cierto rechazo del Espíritu Santo, por tanto de lo que se ha visto que no es del Espíritu Santo, y se pone que es el Espíritu Santo. Dice: Él os enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que yo os he dicho. Su palabra. Versículo 13 del capítulo 2 de Primera de Corintios dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y concluyo con esto, hermanos. Versículo 14. No estaba allí. El versículo 14 dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir. Thank you. Se han de discernir espiritualmente. Y aquí, hermano, muchas veces como pastores, como siervos, como maestros, queremos enseñar lo que nosotros creemos y muchas veces no lo que la palabra dice. Yo le digo porque allí crecimos. Nos decían que esto ya no, y que esto ya no, y que aquello ya no, y que esto ya no se hace porque ya se acabaron los tiempos. He escuchado a personas que han dicho: Dios ya no obra como obraba antes. Padre celestial, te reprendo en el nombre de Jesús. Dios es el mismo, mi amado. Dios sí obra siempre. Siempre. Dios ya no sana, ¿cómo que no? Dios es Dios. Mi amado, cuando nosotros ponemos un punto de interrogación, cuando Dios ha puesto un punto, cuidado. Porque muchas veces, hermanos, dice la palabra: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Y fíjese aquí, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, de acuerdo a su palabra. Y ustedes y yo tenemos que tener mucho cuidado cuando una persona nos dice: es que eso lo podemos quitar de la Biblia, eso ya no trabaja, eso ya no es así, ya no es. Mi amado, si está en la palabra, agárrelo, tómelo, créalo, aplíquelo, conózcalo, entiéndalo. Y si no lo puede explicar, no hay problema. El Espíritu Santo nos está aún en este tiempo, mis amados, todavía enseñando. No hemos llegado, ya el día que lleguemos allá con Él, pues ahora sí, Señor, ahora sí yo conozco todo, ya sé todo lo que tenía que saber. Todas las preguntas que tenía se contestaron.
El hombre natural, dice la palabra, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso el hombre muchas veces, hermano, rechaza la palabra, rechaza al Espíritu Santo de Dios, porque no la puede entender, no la puede percibir. Mi oración es que ustedes y yo estemos tan sensibles al Espíritu Santo, que ustedes y yo reconozcamos, fíjese bien lo que le voy a decir, reconozcamos cuando Él es el que está hablando y no el hombre hablando. Bien importante que estemos tan sensibles, tan conectados a Dios, que conozcamos la voz del Espíritu Santo. Si usted no ha recibido a este Cristo, si usted no le ha abierto su corazón al Señor, si usted no todavía se considera un hombre natural que no percibe las cosas que son de Dios, entonces hay esperanza para nosotros. Hay esperanza para el hombre, hay esperanza para la mujer. Hay esperanza, todavía Dios obra. Dios es el mismo, mis amados. No se ha cortado su brazo para salvación. Él es Dios. Oremos. Padre, te alabamos, bendecimos tu nombre. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque sabemos que en ti, Padre, somos más que conquistadores, somos más que vencedores, como diría Pablo a los romanos. Mi Dios, sabemos, Señor, que podemos conocer tu voz y caminar de acuerdo a tu palabra. Bendice a tu pueblo, Señor. Yo te ruego, Padre, si hay alguien aquí en esta mañana que no ha abierto su corazón a ti, Señor, que abra su corazón a ti, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, de necesidad de clamar a ti, sabiendo, Señor, que tú eres el que nos cambias, el que nos transformas, el que nos das una vida nueva. Te alabamos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, 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 amén.